Hola, mi nombre es Lucero Chávez, soy miembro del Colegio de Contadores de Chihuahua y hoy vengo a platicarles un poco acerca del nuevo régimen simplificado de confianza, el RECICO. Este régimen entra en vigor ahora el 1 de enero del 2022 y está contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta para personas físicas en la sección cuarta del capítulo segundo del título cuarto y para personas morales en el capítulo 12º, título séptimo. Empecemos explicando un poco acerca de las personas físicas. ¿Quiénes pueden tributar en el RECICO? Aquellas que realicen únicamente actividades empresariales, incluidas las del sector primario, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. También aquellas de servicios profesionales y aquellos que otorguen el uso o goce temporal de bienes, es decir, el arrendamiento. Esto siempre y cuando la totalidad de sus ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no sean superiores a los 3.500.000 pesos. Pero ojo, hay que poner atención en esto. Todos aquellos que ya se encuentren tributando en el capítulo segundo, que se refiere de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, deberán considerar como ingresos del ejercicio inmediato anterior los correspondientes al ejercicio fiscal del 2019. Porque la autoridad no toma en cuenta 2020 o 2021 porque los considera años atípicos por la contingencia del COVID. Cuando apenas estoy iniciando operaciones, se puede optar por este régimen cuando apenas se van a iniciar operaciones, siempre y cuando se estimen que en el ejercicio en el que se iniciarán sus actividades, sus ingresos no excedan los 3.500.000 pesos. Si este periodo es menor a 12 meses, la estimación de los ingresos se realizará dividiendo los ingresos estimados en el ejercicio entre el número de días y multiplicándolo por 365. Si tengo otros ingresos, ¿puedo optar por este régimen? Sí. Si además de los ingresos por el RECICO tienes ingresos por salarios e intereses, puedes optar en el RECICO siempre y cuando en su conjunto no rebasen los 3.500.000 pesos. ¿Quiénes no pueden tributar en este régimen? Socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas. Residentes en el extranjero que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Y todos aquellos que tengan ingresos que se asimilen a salarios. ¿Cómo se hace el cálculo del impuesto sobre la renta? Se deberán efectuar pagos mensuales a más tardar los días 17 del mes inmediato posterior. Se deberán considerar ingresos los efectivamente percibidos, es decir, los cobrados, sin incluir el IVA y sin deducción alguna. No salarios, no luz, no agua, teléfono, renta, no compra de mercancía, no deducciones personales. Aquí les muestro una tabla mensual y la tabla anual para que se den una idea de cómo vamos a calcular el impuesto sobre la renta, que es en base a una tabla de acuerdo a los ingresos sin deducción. En la tabla mensual podemos ver que ingresos hasta 25,000 pesos pagarán el 1%, ingresos hasta 50,000 el 1.10%, hasta 83,333.33 1.5%, hasta 208,333.33 el 2% y hasta 3,500,000 pesos del 2.5%. Si nos vamos a la tarifa anual, a la tabla anual, va desde los 300, que la tasa aplicable sería el 1%, los 600 el 1.10, hasta 1,000,000 de pesos 1.5, hasta 2,500,000 de pesos el 2% y hasta 3,500,000 de pesos el 2.5%. Las retenciones. Cuando se realicen actividades empresariales, profesionales o por arrendamiento a personas morales, estas deberán retener a todas las personas del RECICO el 1.25 sobre el monto del pago. ¿Cuáles son mis obligaciones si opto por este régimen? Bueno, son casi exactamente las mismas, a excepción de que no se estará obligado a llevar contabilidad electrónica, pero hay que estar inscritos en el RFC, activar tu buzón tributario, expedir CFDI por la totalidad de tus ingresos cobrados, obtener CFDI que amparen sus gastos e inversiones, presentar declaraciones anuales a más tardar el día 17 del mes posterior, efectuar las retenciones correspondientes a sueldos y salarios y enterarlas, presentar declaración anual, encontrarse activos y estar al corriente de sus obligaciones fiscales.
¿Cuándo debo salir del reciclo? Cuando los ingresos sean mayores a 3.500.000 pesos. Cuando incumpla con alguna obligación. Cuando se omita la presentación de 3 o más pagos mensuales en un ejercicio fiscal, consecutivos o no. O cuando no se presente la declaración anual. En este caso, cuando ya se salga del reciclo, los contribuyentes pagarán el impuesto sobre la renta con lo establecido en los demás regímenes, a partir del siguiente mes en el que se dé cualquiera de los supuestos, pudiendo el SAT asignar el régimen que corresponde de forma automática. Sí puedo regresar al reciclo, a diferencia del que ya conocemos como el RIF, cuando se haya dejado de tributar en el régimen simplificado de confianza por haber rebasado los 3,5 millones pesos de ingresos, sí pueden volver a tributar en este régimen, cuando los ingresos en el ejercicio inmediato anterior no excedan dicha cantidad. Quienes hayan incumplido sus obligaciones fiscales en ningún caso podrán volver a tributar en el reciclo. Una nota. En el ejercicio 2022, quienes hayan omitido la presentación de sus declaraciones mensuales no dejarán de tributar en el reciclo, siempre y cuando se cumpla con la presentación de la declaración anual y en ese momento se haga el pago correspondiente de todo el ejercicio. Pero esta opción es únicamente para el ejercicio del 2022. ¿Qué pasa con el que ahora conocemos como el RIF, el régimen de incorporación fiscal? Con la inclusión del reciclo queda derogado el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, las personas que tributaban en el RIF hasta el 31 de agosto del 2021 podrán continuar pagando el impuesto sobre la renta, así como el IVA y el IEPS durante el plazo de permanencia que les corresponde, conforme al actual artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y seguir aplicando los estímulos comprendidos en el artículo 23 de la Ley del Ingreso de la Federación, que estos estímulos se aplican únicamente para las operaciones con el público en general. Aquí considero que es importante que se revise cada caso en particular, puesto que si comparamos el ISR a pagar de un RIF, que ya se encuentra en su cuarto, quinto, sexto año, por poner un ejemplo, con el ISR que se pagaría actualmente en el reciclo, pues este último sería más favorable. Sin embargo, si este RIF tiene operaciones únicamente con el público en general, pues a lo mejor no le ayudaría mucho porque no pagaría en el RIF nada de impuesto al valor agregado o del IEPS. Entonces, por eso la importancia de revisar cada caso en particular. Ahora vamos con las personas morales. ¿Qué personas morales podrán tributar en este régimen? Las residentes en México que únicamente estén constituidas por personas físicas y que no tengan ingresos superiores a los 35 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Para tributar en este régimen, las personas morales de nueva creación deberán estimar que en el ejercicio sus ingresos no rebasarán los 35 millones de pesos. Todas las personas morales que se encuentren tributando en el régimen general, es decir, en lo dispuesto en el título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o bien aquellas que se encuentren tomando la opción de acumulación del título octavo, deberán presentar a más tardar el 31 de enero del 2022 un aviso de actualización de actividades ante el SAT. Sin embargo, en caso de que este no se haga, la autoridad fiscal podrá realizar dicha actualización. ¿Quiénes no pueden tributar en el reciclo? Cuando los socios o accionistas participen en otras sociedades donde tengan el control de la sociedad o de su administración. Las que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. Instituciones de crédito, seguros, fianzas. Quienes tributen en el régimen opcional para grupos de sociedades. Los de régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Sociedades cooperativas de producción. Y quienes dejen de tributar en el reciclo. A diferencia de las personas físicas, las personas morales que dejen de tributar en el reciclo jamás podrán volver. El cálculo del impuesto sobre la renta, ¿cómo se hace? Deberán efectuar sus pagos previsionales mensuales a más tardar el día 17 del mes, como se viene haciendo, aplicando la autoridad fiscal la tasa del 30% de acuerdo al artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero la autoridad fiscal, ¿cómo se determina? Bueno, aquí a diferencia del régimen general, son los ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas
la participación de los trabajadores en las utilidades y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Al impuesto sobre la renta que resulte se le podrán acreditar los pagos provisionales que ya se hicieron mensualmente. Es decir, estos no determinarán un coeficiente de utilidad, sino que el cálculo es en base a flujo efectivo, efectivamente pagado, efectivamente cobrado. Pero ¿cuándo se considera un ingreso acumulable? Bueno, cuando sean efectivamente percibidos en efectivo, en bienes o en servicios. Tratándose de cheques, se considera efectivamente percibido el ingreso en la fecha del cobro del mismo. Cuando son condonaciones, quitas, pues la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación al momento de su liquidación, siempre y cuando la liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, condonaciones otorgadas por instituciones de sistema financiero. Esto no cambia. Tratándose de enajenación de bienes que se exporten, pues ya sabemos también, estos se consideran acumulables cuando efectivamente sean percibidos, y si estos no se perciben dentro de un plazo de 12 meses, se deberán acumular el ingreso transcurrido de dicho plazo. Si en el 2021 estas personas que tributan en el régimen general acumularon ingresos efectivamente cobrados hasta el 2022, es decir, ingresos a crédito en el 2021, estos ya no se acumularán cuando sean cobrados en el 2022. ¿Cuáles son las deducciones autorizadas? Bueno, devoluciones que se reciban o los descuentos y bonificaciones, adquisiciones de mercancía y o materias primas, gastos netos, descuentos, bonificaciones o devoluciones, inversiones, intereses pagados derivados de la actividad, cuotas a cargo del IMSS, aportaciones para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal complementarias a la que establece la ley del Seguro Social. ¿Qué pasa con los inventarios pendientes de deducir en el 2021? Como anteriormente en el régimen general, pues se manejaba el costo de venta, existe mercancía ahí en el inventario. ¿Qué vamos a hacer con ese? Bueno, deberán seguir aplicando lo dispuesto en el título segundo, sección tercera de la ley del impuesto sobre la renta hasta que se agote dicho inventario. ¿Cómo aplican las deducciones de inversión de las personas morales? Bueno, ya sabemos que estas se determinan de acuerdo a la sección 2 del capítulo segundo del título 2, en donde se podrán deducir mediante la aplicación de porcentajes máximos, en la cual pues se da sobre el monto original de la inversión, que incluye el precio del bien y los impuestos efectivamente pagados por la importación, así como las erogaciones por derechos, cuotas compensatorias, fletes, etc., etc. La diferencia de aquí del reciclo son los porcentajes máximos autorizados, que aquí aumentan un poco. Es decir, las inversiones se podrán deducir en un plazo menor a lo establecido en el título 2, dependiendo del tipo de bien y sobre el monto original de la inversión, siempre y cuando la inversión no rebase los 3 millones de pesos. Si rebasa los 3 millones de pesos, pues entonces nos volvemos a título 2. Aquí les muestro unos ejemplos de los impactos más grandes. Aquí están en la tabla, que por mencionar algunos, tenemos inmuebles declarados monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales que pasan del 10 al 20%, mobiliario y equipo de oficina que pasa del 10 al 25%, el equipo de cómputo que pasa del 30 al 50%, herramientas del 35 al 50%, por mencionar algunos. Si se adquirieron inversiones antes del 1 de enero del 2022, ¿qué se deben hacer? Deberán seguir aplicando los porcentajes máximos de deducción de inversiones que le correspondan de acuerdo con los plazos que hayan transcurrido de las inversiones realizadas antes del 31 de diciembre. Las personas morales que a partir del 1 de enero del 2022 deberán tributar conforme a lo dispuesto en el reciclo podrán efectuar una deducción adicional en los términos del artículo 209. De todas las inversiones adquiridas del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2021, aplicando los porcientos máximos autorizados citados en el artículo 209, en proporción al número de meses del ejercicio que hayan sido utilizados por el contribuyente. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir para considerar las erogaciones como deducciones autorizadas? Bueno, lo que cambia pues es que estas deben de ser efectivamente pagadas, es decir, que sean pagadas en efectivo, con sus límites, con transferencia bancaria, cheque,
En caso de inversiones, pues deberán deducirse conforme a los porcentajes máximos, que deben de ser estrictamente indispensables, solamente se restarán una vez, etc., etc., son los mismos requisitos. ¿Qué obligaciones tienen las personas morales ahora en el régimen de confianza? Igual, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, expedir, entregar, obtener y conservar los CFDI de la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones, formular estado de posición financiera y levantar inventarios, presentar declaración anual dentro de los primeros 3 meses siguientes al término del ejercicio, presentar los saldos insolutos de los préstamos al 31 de diciembre del ejercicio anterior de su presentación, llevar registros de las operaciones que se efectúen con títulos de valor, etc., etc. ¿Qué pasa si no se cumplen con los requisitos para continuar tributando en el régimen simplificado de confianza de personas morales? Los contribuyentes que no reúnan los requisitos deberán cumplir con las obligaciones previstas en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, en el régimen general, a partir del ejercicio inmediato siguiente a aquel en el que se configure el supuesto, debiendo presentar a más tardar el 31 de enero del ejercicio inmediato siguiente a aquel en que dejen de aplicar en el reciclo un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones conforme a lo establecido en el artículo 29, fracción séptima del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Para ambos, tanto personas físicas como personas morales, las obligaciones del IVA no cambiaron ni para su pago, su entero, ni para su retención, por lo que esto sigue completamente igual. Eso es todo por mi parte, espero haberlos sacado de algunas dudas y pues estoy a la hora. Gracias, hasta luego.